Bueno, Lucas capítulo 14, porque la semana pasada en la palabra que estudiamos, bueno, el Señor empezó como a ministrar mucho mi corazón sobre este tema de la cruz. Y particularmente que en 5 ocasiones en el Evangelio, Jesús dice, toma tu cruz cada día. Nosotros tenemos un trasfondo católico romano, la mayoría de nosotros, porque fuimos criados, y se nos enseñaron algunas cosas buenas allí, pero no nos dejaron conocer claramente la palabra de Dios. Y hay muchos malos entendidos sobre este tema. Así que durante la semana estuve pensando en el tiempo que pude con todas estas cosas. Y bueno, leeremos este texto, iremos también a otros lugares de la Escritura, pero más que cualquier cosa, yo quisiera que esta mañana te hagas una pregunta. ¿Cuál es mi cruz? Porque el texto claramente dice que para ser discípulo de Jesús hay que tomar la cruz. No se refiere a ir a la cruz del Calvario hace 2000 años. Eso es claro. Esa cruz solo la pudo tomar nuestro Señor Jesucristo. Pero el texto indica que cada uno de nosotros debe tener una cruz. Y que no tenerla nos imposibilita para ser seguidores y discípulos del Señor. Y más que eso, no tenerla nos imposibilita para conocer dimensiones extraordinarias de la gracia de Dios. Porque puede ser que tú has menospreciado la cruz que el Señor ha asignado para tu vida. También porque duele en mi corazón pensar que hoy en día hay cristianismo sin cruz. Deberíamos pensar en 2 dimensiones. Una, un cristianismo donde Cristo no es central. Y la suficiencia de Cristo y su Evangelio no es central. Y eso lo lamentamos en muchas prédicas, en muchos lugares donde se supone deberían estar predicando solo a Cristo y a este resucitado. Pero porque también se predica un cristianismo donde aparentemente no hay ninguna dificultad y Dios debería llenarte de prosperidad y de belleza y de oportunidades y de riqueza y vivir el reino de Dios, como dicen ellos en su plenitud. Así que con esa carga de mi corazón llegó a este texto. Leamos Lucas capítulo 14, verso 25 al verso 35. En las Biblias que disponemos aquí en la comunidad es la página 653. Si no tienen una Biblia en sus manos, tengo toda la libertad de tomar alguna de esas que usamos para la lectura pública de nuestra congregación. Aquí leemos la Nueva Versión Internacional, que es una de muchas versiones preciosas en las que podemos conocer la palabra de Dios en español. Lucas 14, 25. Grandes multitudes seguían a Jesús. Y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que vean comenzarán a burlarse de él y dirán: ese hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con los 10,000 puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ayúdanos, Señor, en el poder del Espíritu Santo, a compartir juntos esta mañana en comunidad esta preciosa palabra. Ayúdanos a identificar la cruz que has asignado a cada uno de nosotros. Perdónanos por rechazar esas dimensiones de peso, de dolor,
quizás de vergüenza, de cansancio, de impotencia que tú has asignado a nuestra vida. Ayúdanos a abrazarla creyendo que es instrumento del amor de Dios y de la gracia de Dios para tratar con nuestro carácter, con nuestra vida, pero sobre todo para mostrar la gloria de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, lo primero que quiero decir a modo de introducción es que esto es paradójico. Yo, si estuviera sentado ahí, yo diría, ¿cómo así? ¿Cierto? Si yo fuera Jesús y te invitara a seguirme, yo te compraría tenis nuevos. Yo no te pondría una carga. Hay como una contradicción. Sígueme, pero te pongo una carga. Yo te compraría tenis nuevos, no te quebraría las piernas. Y eso ha dado, en primer lugar, a malos entendidos con respecto a este tema. ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso, que podría hacer cosas maravillosas para nuestra vida, claro, Él podría resolver todos nuestros problemas, todos, de adentro y de afuera, todos? ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso, que es mi papá, que me ama, me dice, sígame, y enseguida me pone una carga? ¿Me hago entender eso? Algo ahí como que no cuadra. Son esas paradojas de la fe. Y eso ha dado a muchos malos entendidos en la cultura popular. Por ejemplo, la cruz es el matrimonio. Especialmente para las mujeres, ¿no? Bueno, algunas abuelas decían que era el sexo. Y eso ya dice mucho del maltrato que estas pobres mujeres recibieron de hombres que no las trataban con ternura, con decencia, con respeto, como se merece una dama. Entonces, en la cultura popular hay unas cosas así. Inclusive una vez escuché a un señor que decía, yo no sabía que la cruz del matrimonio era la empleada del servicio, dijo él. Si yo hubiera sabido que la cruz del matrimonio era esas señoras que vienen, van y que se encaprichan y son difíciles y cuando no vienen la casa se pone patas arriba, seguramente un señor que tenía algo de dinero me dijo eso. Me dijo, si yo hubiera sabido que la cruz del matrimonio era la empleada del servicio, pues me hubiera casado con la empleada del servicio. Quizás el error principal de esas interpretaciones es que se presenta como un asunto involuntario, como un asunto que sencillamente hay que resignarse. Y una de las cosas más gloriosas de este verso 27 es que es realmente una invitación a que abrazar la cruz que Dios nos asigna sea algo voluntario, gozoso. De hecho, como veremos en San Pablo, aún como con orgullo me glorío, dice Pablo. No me voy a jactar, dice Pablo, en ninguna otra cosa. Veremos ese texto si el Señor nos ayuda con el tiempo. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Como un instrumento del amor de Dios. No estamos cambiando el evangelio aquí para decir que es que nos salvamos por llevar esa carga que Dios nos ha asignado. No. Lo que estamos diciendo es que a quienes Dios ha salvado y ha llamado a ser sus discípulos, Dios les dice, ya que te he salvado, ya que eres mi discípulo, para poder ser lo que ya eres, para poder entender las dimensiones de la gracia y del amor de Dios, has de abrazar esta asignación de cruz que yo te doy. De hecho, nuestro texto, en el verso 25, es para toda la multitud. Verso 26 es un asunto de amor. La Reina Valera hace una traducción más literal. No es fácil de traducir ese texto de la Escritura, francamente. La Reina Valera, ustedes si recuerdan, los que han leído más como yo, que me crié con Reina Valera, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre. Ese es el estilo de traducción de Reina Valera. La Nueva Versión Internacional hace algo que se llama equivalencia dinámica y busca más que lo que Jesús quiere decir, porque Jesús ordenó que honráramos a padre y madre. Y entonces no se entrega esta traducción, sino sacrifica su amor por papá y mamá. Que el amor a Jesús sea tan grande que el amor a cualquier cosa parezca hasta odio. Que tu amor por Cristo sea tan grande que comparado con tu amor por cualquier otra, por el Atlético Nacional, no sé, por mamá, por lo que sea, parezca tan pequeño al lado del amor de Dios. Se trata de ese asunto de amar. Se trata de
seguir a Jesús. Vengan conmigo por favor a Primera de Corintios, capítulo 1. Y bueno, vamos a ver si logro pasar por todos los textos porque es extraordinario. Primera de Corintios capítulo 1. En varios lugares habla del poder de la cruz de Cristo. Y indica esto de que Él no quiere saber más que la cruz de Cristo en el capítulo 2, pero en el capítulo 1 es esto de que Dios se glorificó en Cristo Jesús y que estamos unidos a Él y que es el mensaje de la cruz. Verso 23. Este mensaje es motivo de tropiezo y de locura para judíos y para gentiles. Pero verso 24, para los que Dios ha llamado judíos, gentiles, que esto es poder de Dios. Y esta es la locura de la predicación de la cruz de Cristo. Es el mensaje de la cruz de Cristo. Quiero ir a Colosenses capítulo 2, mirar un poco más este texto de Colosenses, precioso también. Verso 13, capítulo 2, verso 13. Segunda parte. Sin embargo, Dios nos dio vida, página 740, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. ¿Cómo perdonó todos los pecados? Anuló, verso 14, la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. El mensaje del Evangelio es el mensaje de la victoria de la cruz. De hecho, el verso 15 desarmó a los poderes y a las potestades. Hermanos, por favor, no lean este texto de manera supersticiosa. No es que cuando estamos ministrando a un endemoniado, y a veces tenemos que ministrar a endemoniados y enfrentar los poderes de las tinieblas. No es la superstición de hacer cruces en la pared o hacerle así, o decir la cruz de Cristo, la cruz de Cristo. No, es declarar el Evangelio. Que Cristo en la cruz derrotó el poder de Satanás. Hay muchas iglesias supersticiosas. Tengan mucho cuidado con esas iglesias supersticiosas que le prometen el cielo y la tierra porque el pastor como que tiene poderes extraordinarios. A propósito, si Dios te quiere sanar, ¿tienes que ir a otra iglesia? ¿Tienes que ir a otro pastor? ¿Tienes que hacer esto o aquello? Pararte, sentarte, ir allí o allá, usar un agua, qué sé yo, usar unas palabras mágicas. No, es el Evangelio que dice, el mensaje es el poder de la cruz de Cristo. Y ahora, ¿qué tiene que ver la cruz de Cristo con mi cruz? Que yo veo mi realidad y vivo mi realidad de la luz de la cruz de Cristo. Vengan conmigo a otro texto que es Gálatas capítulo 2. Vamos a mirar textos en el capítulo 2 y en el capítulo 6. El capítulo 2 es el texto hermoso que debemos aprender de memoria, verso 20 y 21. Yo me lo aprendí también en Reina Valera. Con Cristo estoy juntamente crucificado, la nueva versión internacional. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se dio y dio su vida por mí. Es decir, que yo vivo la cruz que yo vivo, sea esta una tentación angustiosa, una relación muy difícil, un hijo que avergüenza, un dolor físico, una soledad, yo la vivo a la luz de la cruz del Señor Jesucristo. Yo vivo mi cruz pequeña, insignificante a la luz de la cruz de Cristo Jesús, mi Señor. Eso era extraordinario en la vida de Pablo. En el capítulo 6 de esta misma carta a los Gálatas, deja ver que algunos de los que predican cristianismo sin cruz
y que quieren pedir que nos sometamos a supersticiones y a prácticas y a ir a lugares y a pastores que supuestamente son superpoderosos. Están evadiendo el mensaje de la cruz de Cristo, que nos asigna a nosotros una cruz para cada día. Verso 12 de capítulo 6. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Verso 14. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me ha sido crucificado a mí y yo para el mundo. Esto es extraordinario. Es decir, que esa asignación de dolor y de dificultad, y seamos francos, todos las tenemos. Porque el texto ha sido claro, no es posible ser discípulo sin tener cruz. A mí no me vengan a decir que hay pastores de esos que aparecen solo en la televisión, francamente, porque eso no es real. Pastores que todo les funciona, su matrimonio una maravilla, sus hijos una maravilla, la salud, vaya usted a decir, el bolsillo, qué cosa, eso no existe. Cada cristiano tiene una dosis en el mundo tendréis aflicción. Yo sé que el Señor nos libra de muchas aflicciones, yo sé también eso, bendito el Señor, porque miren que el Señor no nos está pidiendo llevar 1000 cruces. Hay muchas cruces que Dios me pide a mí no llevar, y hay hermanos que Dios no les ha permitido llevar la cruz de la pobreza, y hay hermanos que Dios no les ha permitido llevar la cruz de una tentación angustiosa y debilitante. Hay hermanos que no han tenido que llevar la cruz de un matrimonio muy difícil. Y ningún cristiano va a decir, a mí me tocaron todas las cruces. No, solo una. De hecho, Pablo, volvamos al capítulo 2, verso 21, asimila esto y francamente, para ser franco con ustedes, apenas lo entendí esta mañana, porque esto lo tuve que preparar entre ayer y hoy, mis hermanos. Yo con esto demuestro a Cristo, Dios mío. Bueno, dice en el verso 21 del capítulo 2 que no asimilar su dolor a la luz de la obra de Cristo sería rechazar la gracia de Dios. Verso 21. No desecho la gracia de Dios. Es decir, que decir Dios y enojarme con Dios porque me asignó esta prueba física, económica, espiritual, emocional, la que fuera, sería rechazar la oportunidad de que Dios trabaje en tu corazón con su gracia poderosa. Yo esta semana le decía a mi esposa, yo de las semanas que he estado más angustiado en mi vida, porque este evento es una responsabilidad muy grande ante pastores amados, ante iglesias amadas, y nosotros no tenemos experiencia con esas cosas, nosotros no somos de grandes cosas, y ahí estaba toda esa gente llegando, y el momento yo estaba súper nervioso ahí atrás orando, pero yo pensaba, qué tan bueno también esas oportunidades donde uno sabe, solo esto es posible por la gracia de Dios. Porque de lo contrario estaríamos confiando en nosotros, en nuestra carne, en que tenemos experiencia, en que tenemos los recursos y los conocimientos. No, es bueno, dice el Salmo 119, verso 71. Ay, hermanos, subrayen eso en sus Biblias. Bueno me es haber sido humillado. Ese orgullo rebelde, instintivo de nuestro corazón, solo cede con la humillación. En inglés hay una palabra que me gustaría tanto que existiera en español. Yo sé un poquito de inglés, entonces uno a veces cuando conoce otro idioma, otro dialecto, uno puede hacer comparaciones lingüísticas. En inglés existe la expresión to humble, es un verbo, humillar, to humble. Y en inglés no es negativo. Entonces en inglés uno puede decir, hermano, lo que tú dijiste me humilló tanto. Y en inglés suena muy bien. Lo que tú dijiste me ayudó a ser más humilde. Eso es lo que quiere decir en inglés. En español nosotros no tenemos ese uso del verbo. En español la palabra humillar es como negativa. Oh, usted me humilló. Eso es absolutamente negativo. Que usted me avasalló, me aplanchó con lo que dijo. No, en inglés es positivo. En inglés uno dice, lo que usted hizo, el ejemplo que usted da a mi vida, esta situación, esto trajo humildad a mi vida. Yo quisiera que pudiéramos usar esa expresión porque esa es evangélica, esa es del evangelio.
bueno me es haber sido humillado. Salmo 119, verso 71. Y por eso Pablo termina su carta a los Gálatas. No me quiero jactar de otra cosa sino de la cruz de Cristo, porque en el mundo ha sido crucificado a mí y yo he sido crucificado para el mundo. Ahora miren el verso 17. Pablo ha tenido serias dificultades con la iglesia de los Gálatas, mucha murmuración y acusación hacia el apostolado de Pablo, hacia su evangelio, mucha preocupación de Pablo porque los Gálatas son una iglesia que se está desviando del evangelio hacia el judaísmo. Tengan cuidado con esas iglesias que empiezan a celebrar las ceremonias de Israel, empiezan a ponerse la kipá y a hablar en hebreo. Ten mucho cuidado. Gálatas fue escrito para eso. Y eso era orgullo, puro orgullo, orgullo. Nosotros sí adoramos en hebreo. Nosotros sí decimos el tetragramaton y no sé qué. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Y Pablo, verso 17, por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Cristo Jesús. ¿A qué cicatrices se refería? Algunos dicen seguramente enfermedad. Posiblemente Alejandro, no Alejandro Iriarte, no. Alejandro el calderero. Pablo tuvo enemigos que lo persiguieron despiadadamente. Que él salía de una ciudad y ellos llegaban a hablar mal de Pablo. Que se burlaban de su soltería. Alguna cosa de ese. Que lo ofendían por su estilo de vida pobre. Ese no es cristiano, porque mire, pobretón, ni tiene carro. Y eso era una aflicción para Pablo permanente. Pero Pablo dice, esas son cicatrices producidas por Cristo. No por Alejandro el calderero, ni por su soltería, ni por el Satanás, que lo atacó muchas veces, sino por el Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, lo que estamos tratando de decir aquí es, hemos de abrazar la asignación de discipulado que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu cruz? Yo quiero mencionar dos propósitos generales de la cruz porque tiempo. Lo primero es que la cruz sirve para la comprobación. Pablo lo llama también en Gálatas el escándalo, la ofensa del evangelio. Él dice que no es posible caminar en la vida cristiana si no tenemos esa cruz. De hecho, el texto que sigue, volviendo a Lucas, hace estas dos comparaciones de la construcción de una torre y de salir a la guerra. Y está diciendo, piénselo muy bien. Entre otras cosas, aprovecho para decirles cosas. A veces me preguntan, y francamente me gusta que me pregunten, ¿por qué yo no hago como esa tradición evangélica de repite la oración conmigo para aceptar a Jesús? ¿Se han dado cuenta? Y algunos me han preguntado, pastor, ese sermón era para que estuviera llamado al frente porque mi tío fue ese día, para que abra su corazón y reciba a Cristo en su corazón. No hay nada de malo en esa oración. Yo pienso que todos los días hemos de hacer esa oración. Ven Cristo a mi corazón, a ser el Señor de mi vida, mi Salvador de esta situación, etc. Pero es porque el Evangelio invita a una seria consideración de esa decisión. Es como si usted, joven, soltero, encuentra una mujer espectacular, piadosa, hermosa, que te dice, estoy enamorado de ti. Y usted dice, vamos a proponerle matrimonio ya. Y yo digo, no, espera. Deja que te conozca un poco. Conoce a su familia. El proceso, ¿no? Piénsalo un poco. Yo no te estoy diciendo que es que está mal lo que estás sintiendo, solo te estoy diciendo, piensa muy bien. ¿Qué es lo que significa venir en arrepentimiento y fe a Cristo y entregarle tu corazón como su único y suficiente Señor y Salvador para siempre? Piénsalo. Yo no soy un vendedor que quiero que compres por emociones. Compra, cierre la venta, compremos ya, lo importante es vender, firme aquí, entrégueme la plata y lleves el producto. No. Esto es el Evangelio. Esto es tu vida. Piénsalo bien. No hagas decisiones tontas por emociones en una reunión. Piénsalo.
Ahora, no hay nada malo el que sale al frente y hace una oración, y no hay nada malo en quien repitamos esta oración, quizás con nuestros propios hijos en casa, orientándolos un poco en la oración para rendir sus vidas a Cristo. Yo no digo que es mala esa oración, pero aquí está diciendo es como construir una torre. Tienes lo que se necesita, es como enfrentar un ejército enemigo. Tienes lo que se necesita, y evidentemente para construir nuestra vida y para enfrentar el enemigo de nuestras almas, no es en nuestras fuerzas, mi amigo. Es la comprobación del poder de Jesucristo para llevarte en la vida cristiana. No se trata la vida cristiana de una estación donde tú llegas y te parqueas, te estacionas. Es un caminar con Jesús, dispuesto a ver mi vida a la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ya que ustedes están muy animados yendo a diferentes lugares de la Biblia, vamos a Filipenses capítulo 3, verso 18. Como les he dicho, Filipenses 3, 18, como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. En el mismo capítulo ha dicho, su Dios es su estómago. Reaccionan y viven instintivamente. Entonces la cruz, esa asignación de dolor en tu vida, te ayuda a comprobar si estás siguiendo a Cristo o no. Te ayuda a pensar en serio la fe. Te ayuda a vivir dependiendo de la gracia de Dios. Sin duda, hay otra palabra importante en cuanto a qué hace la cruz, que implica la cruz, es la formación del carácter. Nuevas actitudes, capítulo 2, verso 5 y verso 8, hagan ustedes esta misma actitud que hubo en Cristo. Y después describe que Cristo fue a la cruz. La humildad en nuestra vida solo se instala mediante experiencias de dolor, que son nuestra cruz. Uno no aprende humildad sino es con dolor. A propósito, esta gráfica que Jesús hace, porque está usando lenguaje simbólico, no es que físicamente cargamos una cruz o nos la ponemos en el cuello muy bonita con diamantes, no es eso. Jesús está usando un mensaje metafórico, pero era lo que se veía también, el que llevaba la cruz como Jesús, y también esos otros criminales que fueron al lado de Jesús. Era motivo de vergüenza. Era estar dispuesto a caminar por la calle con vergüenza. Yo siendo niño, mi familia recibió el evangelio en los años, mitad de los años 60. Yo viví algo que posiblemente muchos de ustedes nunca vivieron. En esa época íbamos con las Biblias negras y rojas. En la calle la gente nos tiraba tomates y nos gritaba evangélicos, volteados, vendepatrias, protestantes, voltearepas, y nos gritaban cosas. Porque ellos sentían que haber traicionado a la madre iglesia católica romana era como haber renunciado a su lengua, a su cultura, a sus tradiciones, a su vida, y que esos evangélicos eran una amenaza para la sociedad. Ellos estaban equivocados. Yo creo que lo hacían por ignorancia más que por cualquier cosa. Nuestra propia familia, recuerdo mi abuelo, cuando fuimos, mi papá fue deseando compartirle la novedad de su vida. Él era alcohólico, Dios lo había transformado, él había visto cómo Dios lo había cambiado de ser un hombre infiel a ser un marido fiel, tantas cosas que Dios había hecho en mi hogar, salvando mi hogar. Y él va donde mi abuelo a decirle, mira, miren mi vida nueva y mis hijitos, vengo a presentarle a mis hijitos y todo, y a visitarlo. Y él dijo, ustedes no son más mi familia. Es decir, estas dimensiones que algunos momentos en la historia la iglesia cristiana ha vivido. Quizás para ti la vergüenza es decir en Facebook, yo soy cristiano.
Eso es muy duro para algunos jóvenes. Ellos van a decir quién es su cantante favorito y su equipo, oh, ese sí lo van a publicar, especialmente el Nacional. Lo van a publicar muchísimo. Los del Medellín también publican esas cosas, pero bueno, los del Nacional un poco más. Pero decir que es cristiano, es que no quiero ofender, no quiero que piensen que sea tonto, o que soy de esos que se deja lavar el cerebro por pastores que roban la plata. Entonces voy a ser prudente y no voy a publicar en mi Facebook que soy discípulo de Jesús, que asumo mi vida a la luz de algo que ofende a todo el mundo, y es que Dios salvará a su pueblo mediante una cruz. Es el escándalo del evangelio, no lo voy a decir, pero la cruz que se te ha asignado es para que aprendas humildad. Segundo, la cruz es para que aprendas abnegación. Algunos de los 5 lugares donde se menciona en el evangelio, toma tu cruz, dicen, niégate a ti mismo, la abnegación. Y yo quiero preguntar, así sencillito, ¿cuál es tu abnegación? Porque la cruz nos ayuda en la abnegación. La abnegación es negarme a mí mismo, como en el ayuno. Y les digo con mucha vergüenza, yo me hago esa pregunta, es decir, yo he sido tan bendecido por el Señor que a veces, ¿yo a qué le digo que no? Si yo quiero comer algo, yo lo como. Si yo quiero hacer un viaje, puedo hacer ese viaje. Yo he sido muy bendecido por el Señor. ¿A qué me niego yo? ¿A qué le digo no a mi cuerpo, a mi deseo, a mi carne? ¿A qué le digo no? Bien, la cruz te hace muchas veces decir que no. Porque ese familiar difícil que Dios ha puesto en tu vida, esa situación familiar compleja, te hace decir mucho que no, te enseña abnegación. En Muestra a Cristo dijeron esta frase que la tengo ahí dando vueltas, Por 100 personas que manejan bien el sufrimiento, hay una que maneja bien el éxito. Esa frase es para pensar mucho. Es decir, que el sufrimiento en sí mismo es muy aleccionador. El éxito nos hace ser los más tontos de este mundo. Nos volvemos orgullosos, arrollamos a los demás, perdemos el norte, nos alejamos de Dios, olvidamos la bendición de Dios. Pero el sufrimiento tiene esa capacidad de moldearnos, ser humildes, enseñarnos abnegación. Otra cosa, enseñarnos concentración. Varios de los textos de la cruz hablan de cada día. Tome su cruz cada día. Y creo que una de las comunicaciones más importantes de esto es, no es momentáneo ni emocional. Hoy en día, por las dinámicas, algunas preciosas como las de alabanza, yo bendigo al Señor porque nuestra alabanza cada vez es más bella artísticamente, la verdad. En esta iglesia y en todas las iglesias cristianas, es decir, hay unas canciones y unos músicos, qué belleza, pero a veces esa entrega al Señor es puramente pasajera y emocional. Sí, el domingo sacan plata y se lo entregan al Señor, pero en la tarde del domingo no son capaces de apagar el televisor cuando pasa algo que no deben ver. Es decir, es momentáneo. Cuando dice cada día, es que hay un aspecto de cotidianidad, de concentración, de vivir centrados en Cristo y no en nosotros mismos. Finalmente, claro, el texto termina, verso 33, renuncia. Y Jesús es tan práctico y tan directo. Renuncia a sus bienes. Es decir, que cuando usted se bautiza, confesando al mundo, a la creación visible e invisible, que usted le pertenece a Cristo y que Cristo le pertenece a usted, por la gracia de Dios, usted está firmando las escrituras de su casa, la propiedad de su carro, de su cuerpo, de su matrimonio, de su paternidad, de su maternidad, y está diciendo, esto pertenece a Cristo. Yo ya no soy dueño de mi vida, el dueño de mi vida es Cristo Jesús. Un acto radical de renuncia. Renuncia. Entonces la cruz tiene como efecto comprobarnos nuestra fe. La cruz tiene como efecto formarnos en la fe, traernos humildad, abnegación, concentración, cotidianidad para nuestra fe. Renuncia. El verso 34 termina con este ejemplo de la sal.
La sal no sirve si no sabe a sal. Y creo que lo que el Señor quiere decir es que el sabor del cristianismo es la cruz. La cruz que se vive a la luz de la cruz. La asignación de dolor emocional, físico, mental, económico que Dios ha puesto en mi vida. Por ese matrimonio súper complejo, por esa salud quebradiza, por esas emociones ingobernables, por esas relaciones difíciles, por ese ministerio sufrido y de dolor. Dios trae sabor al mundo. Descubrí esto sobre la sal, que la sal, además de preservar, nosotros somos para preservar la creación de Dios mientras está manifiesta la gloria de Dios, es también para sacar el sabor de las cosas. A mí me gusta mucho el salmón, entonces si usted le echa un poquito de sal al salmón, saca el sabor del salmón. Y que la presencia del cristiano que asume su cruz hace que la familia, el trabajo, los contextos donde estamos sepan a lo que Dios quiere y para lo que Dios les diseñó. Claro, hay dimensiones de dolor, hermanos y hermanas, y a veces miro la vida de algunos de ustedes y yo digo, yo no sé cómo Dios le ha dado esa fuerza, tiene que ser gracia de Dios para sobrellevar. Como mis amados hermanos, ustedes saben, aquí en la congregación, una familia que tiene su amada hija preciosa, profesional, linda, creyente en el Señor, y a los 20 y algo de años llega esta enfermedad y ella está literalmente como un vegetal en la cama por años. Y esta pareja de ancianos la cuidan con un amor que cuando uno les visita, uno dice, Dios mío, no, lo que a mí me ha tocado es nada. Ese amor, esa felicidad, ese compromiso, esa entrega. Y cómo se ve la gloria de Cristo en la vida de esos hermanos y de ese hogar. Por supuesto, en una situación lamentable que quisiéramos que fuera cambiada y oramos que Dios haga un milagro, pero si Dios no hace el milagro, esa cruz sigue como una asignación para sus vidas. Por eso la pregunta con la que quiero terminar es: ¿cuál es tu cruz? ¿Cuál es? Es una sola. Hay una realidad en tu vida que es más difícil que todas. Un hijo, una hija, salud, un dolor profundo del corazón que no se va, vergüenza, algo que soñaste con que sería, nunca fue, una tendencia de tu carácter y de tu corazón que no cede, que no complace a Dios, pero sigue ahí. Y uno dice, Señor, ¿por qué no me quitas ese aguijón? ¿Por qué no me quitas ese aguijón? Y Él dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál es? La segunda pregunta es, ¿vives tu cruz a la luz de la cruz? De la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por amor de quien lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganarle a Él. Es así como podríamos aún sentirnos orgullosos. Eso es extraño para mí. Yo no, apenas estoy entrando en este tema, para serles franco. Sentirme orgulloso de estas marcas de debilidad, de dolor, de limitación, de impotencia, de vergüenza, de cansancio, porque las vivo a la luz de quien me dio una eternidad de gloria que me espera y la bendición de su perdón y de su presencia todos los días. Es posible. Ese es el misterio de la gloria